¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a esta edición de AM a través de Noticias Paraguay, en vivo también a través de Red Guaraní en la señal de aire, en este caso en su canal 2, la señal habitual. Ahí nos pueden sintonizar, por supuesto, en vivo desde los estudios de NPI. ¿Cómo te va, Enrique? Bien, señor. Mi saludo a todos los compañeros, a la teleaudiencia también. Hay varios temas de los cuales vamos a hablar hoy, una suerte de documental que vamos a presentar como AM. Me refiero a algo que conversamos en el programa pasado, nos contaba el ingeniero Curita respecto a la situación en la que se encuentra una localidad particular, Paso Barreto, y dejaba mucho a la imaginación, a que imaginemos cómo se encontraba. Bueno, hoy vamos a mostrarles realmente la situación de esta localidad. Exacto, Paso Barreto, que es una de las localidades más afectadas. Vamos a compartir imágenes de Paso Barreto, precisamente una de las localidades más complicadas hoy en materia de inundaciones, hoy una localidad sumergida en agua verdaderamente. Testimonios que difícilmente logremos, Enrique, retratar de alguna manera, probablemente testimonios que difícilmente logremos explicar con nuestras palabras, y por eso recurrimos a los protagonistas, a gente que de alguna manera en su vivencia cotidiana puede contarnos qué implica esto de vivir bajo agua, literalmente. Familias que además de la situación de pobreza en la que ya viven, hoy tienen que enfrentar esta situación. Por eso fuimos hasta Paso Barreto, por eso hablamos con su gente, por eso hablamos con sus pobladores, y ustedes van a ser testigos de un viaje en tiempo real, de un viaje que nos va a permitir de alguna manera ingresar hasta sus escuelas, ingresar hasta sus barrios, hasta sus calles, y, por supuesto, tener un testimonio vivo, real, de lo que les toca vivir a raíz de esta situación en la que hoy están sumergidos, literalmente. Pero ese es uno de los temas que vamos a tratar el día de hoy. Vamos en vivo ya ahora hasta Ciudad del Este, porque es otro punto en el que hoy tenemos mucha información que compartir. Así es, elecciones internas de los partidos que presentan a sus candidatos para las elecciones que van a ser en mayo, para cubrir esa vacancia en la intendencia que dejó la destituida Sandra Magleod. No hubo enfrentamientos entre partidos, pero sí los colorados tuvieron elecciones donde hubo varios candidatos. Ya hay un ganador virtual a esta hora y nos va a contar más Rosana Villalba en vivo desde Ciudad del Este. Rosana, buenas noches. Buenas noches para todos. Asimismo, el candidato vencedor de... Bueno, no estamos escuchando, Rosana. Vamos a tomar en breve. Ahí estamos escuchando. Wilberto Cabañas, del Movimiento Colorado Añetete, que se impuso a su principal contrincante de Colorados CDE, la señora Lilian Gabriela González Rodríguez, por un margen de diferencia de poco más de 10%. Y como decías, en los demás partidos y movimientos en pugna, también en miras ya las elecciones del 5 de mayo, lo que se hizo fue ratificar las candidaturas de consenso, entre ellos la del Partido Liberal, que lo hace por primera vez, presentando al actual concejal municipal Teodoro Mercado como candidato por ese partido. Igualmente los adherentes de Miguel Prieto, el independiente, también concejal municipal con permiso, ratificaron su designación también en su PC. En líneas generales la jornada fue bastante tranquila. Ahora en lo que respecta al Partido Colorado, una situación que ha de preocupar a sus dirigentes fue la apatía de los electores, ya que hasta el mediodía no había pasado de 25% la presencia de electores. Ya después hubo una mayor movilización, inclusive vino el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y a últimas horas ya establecidas para el sufragio vino otro importante contingente de electores, lo que hizo que se llegara a una participación de casi el 34, entre 35%. Y allí el margen de diferencia entre los dos principales candidatos ya se fue aminorando, reduciéndose, ¿verdad? Y hace instantes el presidente de la República vino hasta este punto del parque municipal, donde también se congregaron los seguidores de Wilberto Cabañas, el virtual ganador por el Partido Colorado, para celebrar. Lo vimos a él también acompañado de otros candidatos, porque hay que recordar que fueron 7 los postulantes por el Partido Colorado, respaldando ya la candidatura de Wilberto Cabañas, no así
Lilian González de Aguinagalde, que hasta este momento no se pronunció públicamente si acepta o no la victoria de Wilberto Cabañas. Ahora, Rosana. Lo que marcó la diferencia fue justamente la presencia del presidente Mario Abdo Benítez, que dio un mensaje, y escuchamos lo que decía el presidente de la República. Dale, escuchemos. Fue una jornada cívica histórica. Se ve el cambio al interior de nuestro querido Partido Colorado. Una jornada cívica ejemplar, sin ningún cuestionamiento, sin violencia. La gente salió a elegir libremente a quienes consideraba mejor para conducir para el próximo año y medio esta hermosa ciudad del Este. Yo quiero felicitar primero al pueblo esteño. Hoy hubieron internas, hubieron internas de todos los partidos políticos. Hubieron internas de todos los partidos políticos. Y el Este salió a hablar libremente y habló fuerte. Yo quiero felicitar a todos los candidatos de los partidos, a los candidatos quienes participaron en nuestras internas, y que hoy pueda iniciar el camino de la gran unidad del Partido Colorado. ¿Y por qué no soñar también en el camino de la gran unidad del Paraguay? Que se inicie ese grito de unidad aquí en Ciudad del Este para trabajar todos juntos. Bueno, Rosana, parte del discurso entonces del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, que estuvo en ese lugar. Decías recién el porcentaje de participación y hay un nuevo dato, Enrique, respecto a ese porcentaje. Así es, el porcentaje, como decía Rosana, al mediodía no llegaba al 25%, pero para el cierre de la jornada hay que decir que, bueno, llegó casi al 33%, está en el 32,54%, casi unos 39.000 electores, según los datos, personas que votaron, según los datos preliminares de la justicia electoral que remitió al Partido Colorado. La victoria virtual de Wilberto Cabañas de Colorado Añetete fue por el 49,70% casi, o sea, casi llega al 50% en cuanto a la preferencia. Sin embargo, sí preocupa, como decía Rosana, el hecho de que no haya llegado siquiera al 33% la participación de los colorados. Y también una cuestión que también preocupa a los colorados, es un mensaje que se dio en el transcurso de la tarde, y nos va a contar detalles Rosana, es que los dos principales opositores, los dos que mencionabas, Rosana, el candidato independiente y el candidato Prieto del Partido Liberal, Mercado y Prieto, ya hablaron de una alianza, inclusive un método para lograr una alianza y consensuar un candidato, Rosana. Sí, conversamos primeramente con Teodoro Mercado del Partido Liberal ante este planteamiento. Él dice que no tiene problemas en sentarse a conversar con los demás candidatos de la oposición y llegar a un consenso para establecer una candidatura única. Ya Miguel Prieto, independiente, plantea concretamente encuesta, y él va a respetar el resultado de esta encuesta. Si el mejor perfilado en este caso es Teodoro Mercado del Partido Liberal, él no va a tener problemas en ceder su candidatura. Ante la insistencia de que si van divididos hay posibilidad de que nuevamente el coloradismo retenga el poder en la Municipalidad de Ciudad del Este, ellos sostienen de que creen, al menos Miguel Prieto, de que tiene muchas chances de ganar él igualmente, pero para asegurar, insisten, ambos candidatos es necesario que uno de los dos ceda y lleguen a un acuerdo, a un consenso. Pero también hay que tener en cuenta este aparente distanciamiento ahora en el Partido Colorado entre los principales dirigentes de los diferentes movimientos políticos. Porque hasta el momento, al menos Lilian Aguinagalde, no aceptó la victoria de Wilberto Cabañas en ese sentido, y solamente algunos de esos candidatos que estaban en pugna se presentaron en este acto. Y está también el compromiso y el llamado de los dirigentes del Partido Colorado de también trabajar en consenso para hacer frente a los opositores que ya se están preparando. Restan a poco más de 40 días
para las elecciones del 5 de mayo próximo. Rosana, Vamos a ver tenemos... si efectivamente se realiza la encuesta o hay una reunión entre los referentes de cada partido y movimiento opositor al Partido Colorado para llegar a un acuerdo en la candidatura única. Rosana, ¿tenemos alguna manera de estimar? Vamos a escuchar en breve a Wilberto Cabañas también, pero antes de eso, ¿tenemos una forma de estimar en esta línea de un posible acuerdo entre el Partido Liberal y los partidos independientes? ¿Cuál es el caudal electoral que podrían eventualmente atrapar? ¿Hay algún dato, algún parámetro que se tenga respecto a participación en algún mecanismo de votación, de medición de votos, respecto a cuánto obtuvieron en este trayecto tanto el sector independiente como el sector del Partido Liberal? Bueno, oficialmente el Partido Colorado tiene 118.000, poco más de 118.000 electores habilitados. Hoy se presentaron solamente el 33% de eso, ¿verdad? Que equivale a menos del 50.000. El Partido Liberal tiene 49.000 electores habilitados. Miguel Prieto, si bien es independiente y tiene poco más de 1.500 adherentes, hay mucha aceptación hacia su figura en relación a toda la lucha que él ejerció desde el momento en aquella primera ocasión en que se rechazó el pedido de intervención en la Municipalidad de Ciudad del Este, es decir, aquellos votos cautivos y de indecisos, inclusive colorados enojados, se están acercando a Miguel Prieto, ¿verdad? O sea, que podría contarse no solamente en los votos de los opositores, sino que de gente del propio Partido Colorado que está disgustado con la actual dirigencia y la forma que se viene conduciendo el partido, ¿verdad? O sea, que las chances, si es que hay una alianza entre los opositores, permítanme, ¿verdad?, hacer ese comentario muy particular, está bastante en riesgo para los colorados la permanencia en la Municipalidad de Ciudad del Este, la posibilidad de permanencia. Rosana, la sensación que queda con esto que nos estás contando y que es muy importante para tener una temperatura de lo que pasa en Ciudad del Este es que la ausencia de Liliana Aguinagalde de alguna manera implica también que el clan Zacarías está jugando un papel importante en las elecciones. Y ese papel es, nosotros no participamos, aunque eso implique que el Partido Colorado pierda la intendencia de Ciudad del Este. En este último trayecto de la campaña electoral, precisamente hubo incidentes a raíz de esto, porque algunos activistas, conocidos dirigentes del zacarísmo, pasaron a trabajar, a operar abiertamente con Lilian de Aguinagalde, por más de que ella decía de que no contaba con el respaldo de los Zacarías. Sin embargo, la aparición de esas figuras que siempre trabajaron con el senador Javier Zacarías o su hermano Justo Zacarías, justamente hizo que mucha gente se enojara y pasara a otra carpa en forma interna en el Partido Colorado, ¿verdad? Eso habría afectado, digamos, la campaña de Lilian de Aguinagalde. Inclusive hubo scratches que se dieron a conocer públicamente, ¿verdad?, esta situación. Y entendemos eso afectó en parte y es consciente la gente de la lista 4 de que muchos votos terminaron ellos perdiendo. Y lo que no se sabe es la postura actualmente de Lilian, ¿verdad? Porque ella le saludó a Wilberto Cabañas en el local del Centro Regional de Educación antes que se cerraran los portones y después ya ella desapareció. Para cuando eso ya se tenía la tendencia por la boca de urna y la afluencia de personas, que de hecho ellos ya saben, ¿verdad?, quiénes fueron a votar o no, ¿verdad? Evidentemente hay también distanciamiento, divisiones en el Partido Colorado. Ellos comprometieron el famoso abrazo republicano desde mañana ya en comenzar a trabajar para reunir eso, pero aparentemente si siguen las manos o gente allegada a los Zacarías, no se va a llegar a eso. Sí, recordemos como un dato, Santi y Rosana, que Liliana González Aguinagalde tuvo 10 puntos de diferencia según los resultados preliminares. Serían unos 4.000 votos aproximadamente, si es que hablamos que la cantidad de votantes nos llega a 40.000, entre 38.000 votos antes más o menos tuvo el Partido Colorado. Por lo tanto, hay 10 puntos de diferencia, 10 puntos porcentuales, lo que serían tipo unos 4.000 votos de diferencia entre el ganador o el virtual ganador
y la que quedó en segundo lugar en este caso. Absolutamente. Hablamos también con Wilberto Cabañas, el candidato que finalmente obtuvo la preferencia electoral dentro de la ANR, Rosana. Sí, y él ya comprometió buscar la unidad porque está consciente de la situación planteada, aunque ellos alegan de que es nada más por el momento, porque es una interna. Escuchemos lo que decía. Dale. Lógicamente muy contento. Este aprecio del electorado del Partido Colorado para mí es grande. Es un día histórico para Ciudad del Este y para el Partido Colorado. A partir de ahora trabajar unidos en un solo objetivo, de mantener el poder para el Partido Colorado acá en Ciudad del Este. Ahora, la escasa participación no le preocupa, el señal de que hay que conversar. No, son 22 días de trabajo. Normalmente una campaña política dura 6 meses, ¿verdad? Una elección atípica, solamente se eligió a un solo candidato, que es la candidatura de intendente, y bueno, nos queda más o menos 40 días para trabajar en la general. Lógicamente la lista 1 del Partido Colorado, la unidad es el reto a partir de mañana seguramente, y bueno, contento, feliz de la participación, el aprecio, la confianza y el compromiso que me pone en el pecho, esa presilia de responsabilidad, lógicamente me va a dar a partir de ahora de trabajar por un Partido Colorado unido y por sobre todo por una Ciudad del Este diferente, que es lo que todos soñamos. Con este panorama, Rosana, que estás mencionando, hay lecturas y lecturas que son muy importantes e interesantes. Lo primero, no va a ser la primera vez que el clan Zacarías juegue un rol importante como para que un candidato del Partido Colorado no salga victorioso. Hay que recordar que en las últimas elecciones, ya desde la propia presidencia, en este caso obtenida por Colorado Añetete, denunciaban de alguna manera que el clan había operado en contra del candidato del Partido Colorado para la presidencia de la República. Eso primero. Y en aquella ocasión en la que Fernando Lugo terminó quedando como presidente de la República, también había un manto de sospechas con relación a cuál es el partido que jugó el clan Zacarías. Da la sensación que este escenario de no participación o de división generado también por el clan, como una especie de vendetta por todo lo que ocurrió, también tiene un calco de aquellas ocasiones anteriores, ¿no? Y lo que ahora resta saber es si el zacarísmo ofrece ayuda o sus dirigentes se acercan a Wilberto, si él va a aceptar, ¿verdad? A Wilberto Cabañas habló, porque él habló de unidad, de que está abierto para que todos los sectores vengan, ¿verdad? Y si bien no está activando abiertamente el zacarísmo ni Honor Colorado, por así decirlo, pero sus referentes, sus dirigentes supuestamente fueron liberados para apoyar al candidato de su preferencia, es evidente que está ciertas instrucciones de los principales líderes para ellos, ¿verdad? Y vamos a ver si Wilberto Cabañas acepta de cierta forma trabajar con los referentes zacarístas o si abiertamente también se va a ver eso, ¿verdad? Si bien no trabaja con ellos, evidentemente va a surtir su efecto negativo también. Y otro punto, una de cal y otra de arena podríamos llegar a decir, el rol que tuvo el oficialismo actual en tumbar de algún modo al clan Zacarías, pero cuando digo una de cal y otra de arena es porque eso no asegura que el Partido Colorado quede con la Intendencia de Ciudad del Este. Claro, y siquiera hubo una competencia, de hecho, entre Honor Colorado y Colorado Añetete, como en las últimas elecciones y hasta, no sé, hasta en la convención de ayer. Acá no hubo porque el Honor Colorado no presentó una candidatura, los zacarístas se dividieron, algunos participaron, y el propio Javier Zacarías Irún, también para poner un poco en contexto, había dicho en la semana que ellos no participan de estas elecciones, no reconocen las elecciones, consideran que fueron unas elecciones ilegítimas, por lo tanto, no fueron a votar y no tuvieron ninguna participación. Lo mismo podría aplicarse, el mismo discurso a la que vengan ahora. Si no reconocieron esta, ¿por qué reconocerían las elecciones de mayo? Sí, y esa es una decisión que tendrá que tomar también el oficialismo. Es decir, el riesgo es perder las elecciones. Ante esa situación, ¿nos aliamos con el clan Zacarías o que pase lo que tenga que pasar en esas elecciones que se van a disputar en 40 días, Rosana? Ese más o menos es el escenario que se siente en el este del país, ¿no? Exactamente, y ciertamente los asesores y el propio Wilberto Cabañas va a tener que pensar bastante bien si vale la pena o no aliarse a ellos, porque la ciudadanía esteña
lleva muy en cuenta no solamente a los Zacarías, sino que las personas que siempre estuvieron trabajando con ellos y de cierta forma están vinculados con ellos, ¿verdad? Y haciendo esa aclaración, ya que ustedes mencionaban sobre los Zacarías, si fueron a votar, solamente lo vimos al concejal municipal Alejandro Zacarías, hijo del diputado Justo Zacarías, yéndose a votar, en este caso en el Centro Regional de Educación. Después no aparecieron tanto el senador, el diputado, como la ex intendente por sus colegios electorales. Exacto. Rosana, ¿hubo alguna denuncia respecto a utilización de bienes de Itaipú, como en algún momento se tuvo sospecha luego de aquellas declaraciones públicas o declaraciones en privado que se hicieron públicas del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez? Esa filtración de información surtió su efecto positivo porque se cuidaron bastante. Tanto de la lista 4 y lista 3, que mutuamente se habían acusado de estar utilizando recursos del Estado, en todo caso de la Itaipú y la municipalidad, cada uno respectivamente, no se vio ningún reclamo siquiera. Realizamos un recorrido por diferentes colegios electorales, ningún vehículo oficial con placa o que sabemos que pertenece a una de estas instituciones estuvo al servicio de los candidatos. Tampoco se realizaron denuncias referentes a situaciones que suelen acontecer en las internas, ¿verdad? Relativamente bastante tranquila, aparte de apática, ¿verdad? Inclusive en un momento dado había más movimiento en el Partido Liberal, donde estaban ratificando la candidatura de Teodoro Mercado en comparación al movimiento que se tenía en los colegios electorales del Partido Colorado. Lo que sí, más de un dirigente reconoció de que eso motiva un profundo análisis en la cúpula del Partido Colorado de por qué se siente ese ambiente de, digamos, desilusión de parte del Colorado hacia sus candidatos, hacia las personas. Si bien son 7 los que se candidataron, no hubo ese interés para ir a depositar su voto por algunos de ellos. Entonces ellos van a analizar por qué se está dando esta situación. De hecho, nosotros sabemos, ¿verdad?, por qué la desilusión de los colorados. Absolutamente. Ya volvió el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, de Ciudad del Este. Vino rapidito aquí al Parque Municipal, donde se habían aglomerado los seguidores de Wilberto Cabañas para el acto de rigor después de conocerse el resultado del TREP. No estuvo por más de 10 minutos en este sitio y volvió de vuelta al área 1, donde está la residencia del director oficial, la residencia oficial del director de la Itaipú Binacional. Entendemos, esta misma noche él vuelve a Asunción. Bueno, Rosana, gracias por este reporte. Excelente trabajo a lo largo de todo el día de todos los compañeros ahí en Ciudad del Este también. Y mañana vamos a estar desde temprano en nuestros servicios informativos ampliando toda esta información de lo sucedido en Ciudad del Este. Gracias, Rosana. Buen trabajo. Buenas noches para todos. Rosana Villalba, en vivo desde Ciudad del Este. ¿Te parece, Enrique, si volvemos a escuchar lo que decía el presidente de la República, que, como bien decía Rosana, estuvo muy poco tiempo en Ciudad del Este? Sí. Tocó tambo y retornó. Así mismo. El mensaje del presidente de la República ya se había pronunciado antes por Twitter. Llamó la atención que utilizaba la palabra renovación, digamos, ¿verdad?, que refiriéndose indirectamente a los Zacarías. Pero podemos escuchar el discurso. Dale, escuchemos. Hoy fue una jornada cívica histórica. Se ve el cambio al interior de nuestro querido Partido Colorado. Una jornada cívica ejemplar, sin ningún cuestionamiento, sin violencia. La gente salió a elegir libremente a quienes consideraba mejor para conducir para el próximo año y medio esta hermosa Ciudad del Este. Yo quiero felicitar primero al pueblo esteño. Hoy hubieron internas, hoy hubieron internas de todos los partidos políticos. Hubieron internas de todos los partidos políticos. Y el Este salió a hablar libremente y habló fuerte. Yo quiero felicitar a todos los candidatos de los partidos,
a los candidatos quienes participaron en nuestras internas y que hoy pueda iniciar el camino de la gran unidad del Partido Colorado. ¿Y por qué no soñar también en el camino de la gran unidad del Paraguay? Que se inicie ese grito de unidad aquí en Ciudad del Este para trabajar todos juntos. Bueno, para tener una idea en relación a quiénes van a competir en 40 días en las elecciones de Ciudad del Este. Por la ANR, Wilberto Cabañas, que es el candidato que finalmente ganó las internas de la ANR. Por el Frente Amplio, Raimunda Robles, otra de las candidatas que también va a estar en pugna. Claro. Por el PLRA, Teodoro Mercado. Y por el Movimiento Conciencia Democrática de Ciudad del Este, Miguel Prieto. Salvo que exista un acuerdo del que ya hablaron. Sí, del que ya hablaron antes de las 4 de la tarde. Antes que los portones se cierren, los dos ya fueron consultados y los dos dijeron que estaban de acuerdo con una alianza. Uno de ellos fue más allá y dijo, hagamos una encuesta y si en la encuesta gana él, yo no tengo ningún problema en ceder mi candidatura. Por eso es que hoy se piensa, digamos, y recurrimos a algunos medios de Ciudad del Este, medios locales que titulan como que ya hay una inminente alianza entre Prieto y Mercado, que de ahí saldrá el candidato. Puede ser por un consenso, como decía Rosana, en una reunión interna entre los dirigentes, o puede ser que salga de una encuesta. Tienen menos de 40 días para llegar a ese consenso, pero, digamos, evaluarán los números que hubo inclusive hoy en esta legitimación de candidaturas para ellos, y de allí podría salir un único candidato que termine polarizando las elecciones para el 5 de mayo próximo. Porque también hay otros candidatos, como el caso de Lilian Canela por el Partido de la Juventud y Eder Estigarribia por el Partido Verde, que también están en disputa, y a partir de acá habrá que ver cómo se organizan las alianzas eventuales de cara a las elecciones que se van a desarrollar en Ciudad del Este. Con este escenario que decíamos hace rato, el oficialismo colorado puede terminar con una de cal y una de arena. Haber tumbado de alguna manera desde el propio partido o desde acciones emprendidas por el propio partido al clan Zacarías, y por otro lado perder las elecciones de la Intendencia de Ciudad del Este por no haber tenido a un candidato dentro de la ANR que prenda mucho más de lo que puede prender esta candidatura. Así mismo. Y el mensaje que daba Mario Dando Benítez, el estar allí, digamos, en Ciudad del Este, me recordaba o me daba la sensación de que era como firmar la batalla ganada, esa batalla personal casi que tuvo él con Javier Zacarías Irún. Recordemos que cuando se empezó a hablar de la intervención a la Municipalidad de Ciudad del Este, él dijo, sí, yo voy a estar allí con los manifestantes en la plaza pidiendo que se intervenga a la Municipalidad. Y bueno, finalmente no estuvo en la plaza el presidente de la República. De hecho, algunos sectores lo criticaron por esas declaraciones, ¿verdad? Porque el Ejecutivo de alguna manera tenía que evaluar los argumentos también, era parte dentro de esta historia. Entonces se le criticó que le haberse involucrado tanto. Pero me da la sensación de que este discurso que estaba dando allí era como firmar una batalla ganada al zacarísmo por parte de él, por parte de su movimiento político interno. Bueno, ahora hay que ver si este año y medio que resta de la gestión de la destituida Sandra MacLeod queda finalmente en manos del candidato de su sector o en manos de la oposición. Tenemos que hacer nosotros una pausa en esta edición de AM. A la vuelta de la pausa, enteramente vamos a dedicar a la situación de Paso Barreto. Materiales que verdaderamente hablan por sí solos y una tremenda manera de desarrollar cada uno de estos materiales en cada una de las historias también que pudo recoger nuestro equipo periodístico, que estuvo presente ahí y que logró en cada testimonio, Enrique, mostrarnos qué es lo que están viviendo en Paso Barreto. Vamos a escuchar algunos testimonios, pero más que nada vamos a poder ver y meternos allí también nosotros en Paso Barreto. Muchos imaginamos lo que cuando nos decían, sí, hay una localidad de Concepción que tiene al 80% de la población bajo agua, está aislada, y tratábamos de imaginar un poco cómo es, pero creo que estas imágenes, el trabajo del equipo periodístico y audiovisual de AM nos va a permitir ver un poco, ver y entender cuál es la realidad de esta ciudad, con que ellos viven todo el tiempo, cuál es el temor que tienen todo el tiempo a que una vez o dos veces al año sus casas se inunden y pierdan absolutamente todo, y tengan que comenzar de vuelta hasta la siguiente inundación. Vamos a entender un poco qué son estas cosas que estamos viendo ahí,
obras que están, bueno, no sé ni si por la mitad, un 20% terminadas. ¿Qué pasó con el resto? ¿Qué significa vivir bajo agua y con el temor permanente? Vamos a entender viendo las imágenes en este viaje que vamos a hacer a Paso Barreto. Hacemos la pausa, en breve estamos de vuelta. El hashtag es AAM para que puedan comunicarse con nosotros. Estamos en Facebook, en vivo también, a través de la señal de aire del Canal 2, para aquellos que no tienen cable y para aquellos que tienen el servicio de cable a través de los canales 15 y 705, para que nos puedan ver inclusive en HD, en NPI, por supuesto. Hacemos la pausa, en breve estamos de vuelta. En el capítulo de hoy de AAM queremos de alguna manera acercarnos a historias de paraguayos que hoy, fuera de nuestras discusiones, fuera de aquello que probablemente nos ocupe y nos preocupe, uno mirando redes capaz vea una línea de debate que es absolutamente diferente a lo que le toca vivir en este mismo instante, mientras este programa se va emitiendo, a paraguayos que en diversos puntos del país están bajo agua. Elegimos Paso Barreto porque es una de las comunidades más complicadas y hasta ahí fuimos con un equipo periodístico de AAM. La invitación es a dejar un poco esa información rápida, urgente que tuvimos durante toda la semana, que de repente hasta nos hace sentirnos medio crueles, ¿verdad? Cuando tenemos que decir, ¿cuál es el dato ahora? Si ahora son 2.000, y dentro de media hora son 3.000, y el siguiente reporte son 4.000. Y hablar así con números muy grandes, y como estadísticas frías todo el tiempo, ya llegó la ayuda, sí, son 1.000 chapas, no. Lo que le pedimos ahora es tomarnos una pausa, desarrollar un poco más profundamente el contenido y viajar nosotros también hasta Paso Barreto, la ciudad que más se ha mencionado en los últimos días respecto a la situación del agua. Nos quejábamos porque la historia de San Lorenzo también con las calles, etcétera, etcétera. Bueno, esta es la realidad de toda una ciudad, de un pueblo, que se llama Paso Barreto, que está en el departamento de Concepción. Van a ver ustedes lo que es realmente vivir en el agua, cuando se inunda, cómo es planificar tu vida a futuro, cuando deja de llover 2 años y bueno, yo puedo vivir ya en la zona baja, y después llueve y perdés todo. Bueno, ese es el riesgo que tienen ellos para hacer ciertas inversiones. Vamos a conocer un poco su realidad el día de hoy. Acompáñennos a hacer este viaje, un viaje hasta el departamento de Concepción, un viaje hasta Paso Barreto. A unos 60 kilómetros del centro de Concepción y a casi 500 kilómetros de la capital del país, se encuentra un pueblo llamado Paso Barreto.
Unos 3.500 habitantes aproximadamente viven y sobreviven allí. Recién en el 2013 se oficializó el municipio de Paso Barreto. Hoy, el intendente Bruno Piccinini va por su segundo periodo. El río Aquidabán abraza al Paso. Sus caudales pueden ser tan mansos como poderosos. Y lo volvió a demostrar este año. Con un poco de ayuda de las intensas lluvias que cayeron en las últimas semanas, el Aquidabán cobró fuerzas y sobrepasó sus límites. Dos años. Sí, 2 años. Continuado. Después hay solución, Vigo. Después solución. Después solución, ¿verdad? Ni la muro ni murieron después solución. Según los pobladores y la propia situación en la que hoy se encuentra Paso Barreto, este es el momento más crítico que les toca vivir en los últimos años. Los puentes que unen los caminos para llegar por tierra hasta el pueblo fueron totalmente consumidos por el agua. Lo que antes eran caminos secos, hoy solo pueden ser superados con lancha. Anotemos este punto en particular, los puentes, y resaltémoslo. Si hay forma de predecir este fenómeno que sufren los pobladores de Paso Barreto cada año, ¿acaso no hay forma de prevenir sus consecuencias? Sí, hay. El problema siguen siendo las falsas promesas y la inoperancia de las entidades públicas que no pueden siquiera terminar de construir puentes en un camino con extrema necesidad. Los arroyos Trementina y Pitanoaga se desbordaron completamente y dejaron bajo agua a los barrios María Auxiliadora, Inmaculada Concepción y San Salvador. Así, todos los accesos para llegar a Paso Barreto fueron bloqueados por el agua. Yendo desde Loreto, el camino se divide en 5 etapas. 2 de ellas se pueden atravesar con vehículo y las otras 3 únicamente en deslizadoras. Incluso atravesando caminos que los propios lugareños hicieron a machetazos para poder tener una entrada y salida. Para muchos de nosotros, llegar a Paso Barreto puede significar una experiencia única. Para quienes viven ahí, es una realidad diaria. No es una aventura, es un sufrimiento. Sin embargo, siempre encuentran la forma de sobreponerse, de subsistir, de salir adelante. Si bien las aguas cubren gran porcentaje de Paso Barreto, es, sin lugar a duda, un pueblo sumergido en resiliencia.
Está ya con nosotros nuestro compañero Ricardo Alderete, que fue a Paso Barreto. Ricardo, buenas noches. Buenas noches, Enrique. Y justamente hicimos todo ese trayecto, toda esa travesía o aventura que significa para alguien que viene desde afuera, que sin embargo para alguien desde adentro es una cosa de todos los días, una rutina de todos los días. Sí. El trayecto que nosotros hicimos, que lo hicimos desde Loreto hasta Paso Barreto, aproximadamente unos 60 kilómetros, que bien lo decía el informe, por partes lo puedes pasar con auto, por partes tenés que pasarlo con deslizadoras, con lanchas, inclusive siendo remolcados por un tractor en otro momento. Y ese es el trayecto que hicimos y ese es el trayecto que queremos mostrar porque de esa manera es la única forma de llegar hasta Paso Barreto. Increíble. ¿Cómo llegar a Paso Barreto es el nombre de este material? Fíjense. Es difícil imaginarse una realidad cuando no es la que uno vive a diario. O sentir lo que uno no pudo ni puede experimentarlo en carne propia. Las subidas de los ríos, el desborde de los arroyos y las lluvias que golpean a su suerte cuando quiere, significan solo una cosa para los pobladores de Paso Barreto. Marcan el momento en que deben agarrar sus pertenencias, salvar lo que pueden y mudarse antes de que todo quede bajo agua. En Paso Barreto hace mucho que no viven una situación tan crítica como la de ahora. Todos sus caminos de tierra están cubiertos de agua. Y la única forma de entrar y salir al pueblito sumergido en resiliencia es abriéndose camino en deslizadoras, machete en mano. Después de unos 60 kilómetros trayecto desde el centro de Concepción a Paso Barreto, atravesando el distrito de Loreto, uno se encuentra con el primer obstáculo del camino, la Laguna Tallí. Pasando esa prueba, quien conoce el proceso sabe lo que le espera. Quien no conoce lo que el desborde del Aquidabán y las constantes lluvias pueden generar, le queda sorprenderse todavía más. Un pequeño trayecto de tierra separa la Laguna Tallí con el siguiente obstáculo y el primer desvío, Laguna Penayo. Hay que subir a la deslizadora y dejar el vehículo ahí mismo. A partir de allí, volver a ese lugar en el mismo día depende exclusivamente de un factor, que no llueva. Otra pequeña distancia en tierra, remolcados por un tractor, nos lleva al último y más grande trayecto en agua, antes de llegar a Paso Barreto. Para llegar a destino final hay que pasar por Laguna Tallí, Laguna Penayo y Laguna Espejo, subir a deslizadoras y ser remolcados por un tractor, cruzar el puente que desborda el río Aquidabán y atravesar la comunidad de Chacoí, donde más de 20 familias quedaron afectadas y tuvieron que subir a un pedacito de tierra con carpas improvisadas. Así se llega a este pueblito sumergido en resiliencia, es decir, en la capacidad que tienen los habitantes de Paso Barreto para recuperarse frente a la adversidad y seguir proyectando su futuro. Todo eso hay que hacer para llegar a Paso Barreto. Imagínense lo que hay que hacer para salir de Paso Barreto, para que ella vive ahí, que tenga que salir a alguna localidad cercana, a la ciudad de Concepción, por ejemplo. Ustedes para llegar desde ahí, camioneta,
dejar en un lugar una deslizadora, tractor, todo eso para poder entrar. Imagínense salir, repito esto, era increíble el relato de lo que pasaban ustedes. Y a la vuelta, Ricky, ya vamos a ver cuando llegaron. Sí, a la vuelta nos encontramos, por supuesto, con historias de vida, con cómo vive finalmente la gente, porque lo que acabamos de ver es cómo se llega. Así se llega hasta Paso Barreto. Pero a la vuelta de la pausa vamos a ir desglosando las historias de vida con las que nos encontramos al llegar ahí. Cómo vive la gente, cómo sobrevive la gente, inclusive cuando nos decían ellos, y de qué trabaja, si es que trabaja. Bueno, increíble. No se pierdan la vuelta de la pausa, vamos a continuar. Ya nos metemos de lleno en Paso Barreto con esta calidad que ustedes vieron recién, la calidad periodística y audiovisual del equipo de AM en esta edición más que especial. Hacemos una pausa muy breve, ya venimos. Experiencia no es lo mismo que contarla de alguna manera, y eso es lo que le tocó a nuestro compañero Ricardo Alderete con el equipo periodístico de AM. ¿Qué fue esa experiencia que te tocó vivir, Ricardo? En imágenes, mientras compartimos lo que fue Paso Barreto, y la siguiente parte de este material que vamos a compartir, lo que fue para ustedes una experiencia de tener que vivir exactamente lo mismo que vive esa comunidad en Paso Barreto. Justamente en esa línea, Santi, que decís, es diferente llegar hasta ahí o hacer todo el trayecto para llegar ahí, compartir con la gente que vive ahí, que leerlo en estadísticas desde afuera o leerlo en los periódicos o leer en la noticia de cómo vive o si se inundó o a cuántas familias finalmente afectó la inundación o la constante caída de lluvias a las zonas. Es diferente porque uno tiene esa experiencia en carne propia. Todo ese trayecto que nos llevó justamente llegar hasta Paso Barreto como para tener un estimativo de horas. Nosotros habíamos llegado al primer desvío a eso a las 9:30, 10 de la mañana y terminamos llegando a Paso Barreto a las 2:30, 3 de la tarde recién. Sí. O sea, todo ese trayecto es el que uno tiene que vivirlo y sufrirlo de alguna manera para llegar hasta ahí. ¿Y con qué nos encontramos? Con historias de vida de familias que tienen que ir a la despensa y no encuentra pan, no encuentra galleta porque ya no llegan los suministros. O por ejemplo en esta historia de Renato y Cristina, que ellos viven ahí a la orilla nada más del río, cada vez que sube se ve su casa afectada y no tienen ni energía eléctrica. Donde lo básico no llega, y ustedes van a escucharlo en el relato de sus propios protagonistas, porque ni siquiera tienen agua potable o energía eléctrica. Un derecho que podrá resistir la letra en la Constitución, pero que sin embargo no es una realidad para los pobladores de Paso Barreto. Totalmente, y así como hay algunos que inclusive acá en Asunción les cobran 13.000 guaraníes por la energía eléctrica o no les cobran absolutamente nada, a Renato y a Cristina le tuvieron que cortar la energía y hace 3 años que están sin energía eléctrica. Esta es la siguiente parte de este recorrido por Paso Barreto, un recorrido que de alguna manera pretende mostrar la otra cara de la situación que le toca vivir a los paraguayos que hoy están bajo agua. ¿Te corre, Renato? Al pelo, ¿Cómo estamos? tranquilo. Permiso. Adelante. Bienvenido a Paso Barreto. Cada vez que llueve mucho, llega hasta acá. Esta es mi cocina. Y acá mudamos, ahí solo lavar la ropa, pero acá mudamos porque ahí hay mucha agua. Esa es mi bañadera. Ahí se bañan. Sí, pero ahora ya está todo cubierto de agua ya. ¿Y dónde se bañan así? Y vamos ahí en mi vecino. Para bañarse. Sí, usamos ahí su baño ¿Y ese es el loro? y ese es mi amigo. ¿Cómo se llama? Ricky. Cuando yo tenía 12 años nos mudamos acá con mi mamá y eso. Sí. Después yo me casé a los 17 y me mudé acá. Pero cada vez que llueve siempre tengo problemas. Ya usted ya ve. ¿Ella es tu hija? Sí, tengo 2 criaturas, un varón y una nena. ¿Van a la escuela acá? Sí, en Paso se van a la Barreto? escuela, Paso Barreto, en la escuelita Inmaculada. Suspendimos las clases desde el lunes que nuestra criatura ya no se va más a la escuela. Se quedó suspendido por la causa que ocuparon personas. Hay varias personas ahí ocupadas.
todos los años tenés que estar preparado. Si llueve ya, uno ya se preocupa ya porque ya sabemos, pues. Nosotros, por ejemplo, acá particularmente siempre lo sube. Si llueve mucho, sube nomás luego el agua acá. Pero siempre a varias personas nos afecta, pero ahora llovió más y nos afecta. Y es difícil porque trabajo hay poco acá en Paso Barreto. Eso es lo más circunstancias, lo que tenemos acá. Si uno es albañil, llueve mucho y ya no trabaja. Yo, por ejemplo, trabajo de mediodía y mediodía tengo que venir a llevarle a mi criatura a la escuela. ¿Y en dónde trabajas vos? ¿De qué trabajas? Yo trabajo niñera en una casa de mi tía. Yo suelo ir a cuidarle a su criatura. De mediodía, por ejemplo, de 6 a 11:30 por ahí. Ya vengo a prepararle a mi criatura y le llevo a la escuela. Que me quedo también con ella porque es un poco, no sé qué todavía quedar. Por eso es lo que me tengo que quedar todavía con ella. ¿Y tu esposo de qué trabaja? Él es albañil, a ver, de todo. Acá metimos ya la cocina porque antes teníamos la otra pieza, si entra el agua ahí va a ser imposible sacar rápido. ¿Y acá tienen cocina y habitación? Sí. ¿Quiénes duermen acá, Renato? Y acá dormimos, ahí en esa cama duerme mi hijo y nosotros en la otra cama. Acá alzamos toda la ropa, porque acá entra el agua. Acá, por ejemplo. ¿Tienen que subir toda la ropa ahí? Sí, subimos en esa cama. Hala, tú ya ahora no se le hace sueño y botar las sendas a saya porque se moría juinda tu día y allá. A lo único que las hay, Ana, se recuerda la misión, ya la mismo que está, se parejan y las hay allá. Claro que reana hasta el último estudiante, pues yo alguien a Nico Oreja ya no sufrir, o sufrir, cuál sufrir, porque no sufrí con el área me fuera de. Ya la ese sueño único porque se tú a hacer un pinto y la anda estudiar y acá. Voy a hacer con Ana porque y falta, porque andé con una profesión con de Nico tengo así la cosa pero andé con sí. Se hubieran ido a pensar la chama porque era tu coche que alguien algún día. Cuando el sueño es lo básico de alguna manera, Ricky, cuando el sueño, imagínate lo que decía esta mujer, solamente pasa porque su hija sea alguien en algún momento. Y finalmente, cuando uno empieza a recorrer ese lugar y te presentan como esta es nuestra casa, uno se da cuenta de las necesidades que tienen, donde el baño ni siquiera tiene lo mínimo, donde la cocina no tiene lo básico, donde no hay energía, donde no hay agua potable. Absolutamente. Encima tienen que ir al baño de los vecinos, pedir para ir al baño del vecino para bañarse, para poder utilizarlo, ya que su baño quedó completamente inundado, no tienen energía eléctrica, el agua potable ya no es potable porque la inundación y la subida del río agarró absolutamente todo. Y hay solamente un colegio en Paso Barreto y 2 escuelas. Nos contaba Cristina que se suspendieron las clases porque el colegio está totalmente inundado y las escuelas utilizan de albergue para albergar justamente a las familias afectadas, donde lo básico definitivamente no llega y no pueden tenerlo ahí en Paso Barreto. Esta segunda parte del material, ¿qué nos propone? Le preguntábamos justamente a Cristina y a su esposo, los dos tienen 24 años, son jóvenes, ¿qué es lo que desean para sus hijos? ¿Cómo les gustaría verle a sus hijos de acá a futuro? Y es parte de lo que también nos responden ellos en este segundo material. A ver. ¿Hace cuánto que están sin electricidad acá? Hace 3 años ya. Esa deuda estaba porque estaba en nombre de mi mamá, la electricidad. Y después vino, cortaron, llevaron el reloj. Y nos dijo el señor antes de acá, de Paso Barreto, que tenemos que pagar. Y yo no tengo posibilidad para ir allá en Concepción para pagar. Y alguna vez alcanzo la plata y le digo que para que me pongan, pero ellos no me hacen caso. Y yo tengo que hacer una solicitud, tengo que poner a mi nombre. La electricidad estaba en nombre de mi mamá, pero ella ya se murió ya. ¿Y por qué no te pasan a tu nombre? ¿Porque no quieren? ¿Porque no están haciendo? Y no, parece que no quieren no ponerme. ¿Ya hiciste la solicitud? Sí, yo ya me fui para hacer la solicitud y no me hicieron nada. Ya hago, ya muchas veces internet me hablan. Por país recuerda, ya tú no pagas y te vas. Pues vengo y mismo lo paga y lo paga ya.
Ahora debemos más 30.000 guanillas de apurame que está normal 20. Moría pues ya apura de que la o mío impona ella. Está normal 20 o para ubimo algo. A bebé la gente ya ahora no sentido ahí más porque se acordando para ellos entender coño. Oye, tú eres a jugar la luna. Y otro que no tiene que no sufrir. ¿No? ¿Quién sufre? La criatura. Y nosotros la mamá. Ahora lluvia así, ahí no podemos ver más allá ahora y mamá usted vieron un sandero que ya se ni ya lo repuran con tu buena. Lo más que yo sueño es poner electricidad acá en mi casa y arreglar todo mi casa. Como ustedes ya ven, mi casa tiene todo agujero, ya gotea todo ya. Cuando llueve, ¿cómo es? Y gotea todo, ya ves, acá como gotea todo. Y es un desafío muy difícil para mí porque yo tengo 2 criaturas y estoy acá sin electricidad, sin nada. En esta agua sí que viene víbora y uno no sabe qué va a pasar en la noche si viene la víbora y entra en tu cama. ¿Llegaste a agarrar víboras? Sí, llamaste 2 ya. Llamaste 2. Ahí tengo paran de sohuetas, ahí tengo de embapovita, y cuando de bete recoge timita y rulo y cuellan de porín. Cuando recoge timita go hasuma y rulo de galleta, por ejemplo, andi por ahí more despensa. Ya no tenemos más, panificado por acá ya no hay más. ¿No llega? Llega, pero todavía no reparten, pero la despensa para comprar ya no hay más. Si yo ya me fui a buscar en varias partes, ni por ahí veis. Agua potable para mí, cuando no potable, y malo consumidores me embucuera porque ya era para la yo puedo ir a buscar, andar con la hipotimba era ya. Acá yo tengo mi abuela, tengo mi familia, también está mi papá. Y mi papá ya está un poco viejo ya y no le quiero dejar, por eso es lo que no me voy ya en otro lugar. ¿Qué es lo que deseas para ellos, para tus hijos? Y que su futuro no sea como el de nosotros, que tenga que vivir así, que tengan un futuro mejor. ¿Acá en Paso Barreto o fuera de Paso Barreto? Y fuera de Paso Barreto, acá no hay nada, prácticamente no hay nada acá. Acá vos solamente terminar tu sexto curso y facultad y todo, y esas cosas no hay acá. Y algún día ellos van a querer estudiar también. Pero así como es Barreto, va a ser imposible. No quiero y tengo que se quede acá a sufrir como nosotros estamos sufriendo. Ella, por ejemplo, tiene los pavores del agua y algo yupi, puede tener yo, preocupa y te yo, pero hoy la uno en ella, me da la niña trauma, estamos ahí la puta, la tuya ahora, porque o pues yo, la hija, los yupi te yo, ella, oye, quebranta más, a veces no pena y le la autoridad, a veces sí. A veces un y que llevan de pero a veces me ende y quizá vos haces bien. Tienes que callarte nomás porque si no hay nemo que sigue. O sea que vivir acá es básicamente sobrevivir. Sí, y eso, sobrevivir. Cala ya van. Eiko, le digo a vimos parejota a veces y la reco. Ese relato de Renato y de Cristina Reiki muestra cómo de alguna manera nuestros debates, nuestras conversaciones, nuestras discusiones están tan lejos de la realidad de tantos paraguayos. Mientras nosotros quizá debatimos quién va a ser el candidato A, mientras debatimos quién va a ser la persona que va a representar a Paraguay en tal organismo internacional, cuando discutimos cuestiones políticas partidarias muy internas, esta es la otra cara del Paraguay profundo, como dirían muchos, pero del Paraguay que carece de lo básico y de un sueño que tiene esta familia, que es solamente lo que para nuestra Constitución es lo elemental: energía eléctrica, agua potable y educación para esa pequeña niña que hoy le tiene terror al agua. Y cómo no, si vive bajo ella y amenazada todo el tiempo.
Absolutamente, Santi. Es más, nos decía Cristina, yo no quiero que ella sufra lo que nosotros sufrimos. Renato, su papá, nos decía, yo quiero que ella viva una mejor vida, pero que salga de Paso Barreto. Hoy es imposible vivir así, en estas condiciones, lo decía el mismo Renato también. Y esas condiciones que también, si lo vemos en la Constitución Nacional, debería garantizar una vida digna, ellos allí no la tienen. Lo decías bien, educación, una semana que ya tuvieron que suspender las clases debido a esta situación que podría ser incluso evitable. Si se pueden predecir estas cosas, ¿por qué no se pueden evitar? Y por supuesto, por otro lado, esas cosas básicas, como lo decía el mismo Renato, su sueño es tener energía eléctrica, una cosa que para nosotros es una cosa de todos los días. Y fíjense ustedes la precaria forma en la que vive esta familia. Ella contaba, es niñera, cuida de alguna manera de la hija de un pariente que tiene, y él se dedica a tareas de albañilería. Cuestiones que en estas circunstancias ni siquiera uno puede pensar permitan un ingreso. Una lluvia para toda la actividad al albañil, una situación de inundación para gente que no puede salir de esa zona con mayor razón. Y decía Cristina, de hecho que trabajo acá hay poco, hay escasez de trabajo. Y cuando hay trabajo, cuando uno puede trabajar, como es el caso de Renato que lo hace de albañil, incluso esos trabajos, en la escasez que hay, también se ven perjudicados ante estas situaciones que, por supuesto, no pueden hacer ningún tipo de trabajo de albañilería y se quedan sin sus ingresos y sus fuentes de ingresos principalmente. Esto es lo que, de alguna manera, pretendemos entregarles en esta temporada de AM, reconciliarnos con estas historias de gente que no está visibilizada de manera cotidiana porque la agenda es otra, porque las visitas políticas se dan en tiempo electoral, pero luego cuando se llega al poder, generalmente otras son las prioridades, otras son las urgencias probablemente. Y esto es Paso Barreto, donde en contrapartida los reportes que tenemos diariamente probablemente pasen por un nuevo ataque del EPP, una zona de influencia, una zona en la que se dan ataques probablemente o operativos militares, pero entre todo eso, lo que no tiene visibilidad es esta historia de la gente en ese lugar. Recorrimos con su intendente también en lo que de alguna manera podría decirse los caminos que permitían llegar a ciertos barrios ya directamente. Hoy, caminos que de tierra han pasado a convertirse en caminos de agua. Absolutamente. Hicimos un recorrido con Bruno Piccinini, que es el intendente de Paso Barreto, y lo hicimos en lancha. Ni siquiera pudimos hacerlo en una camioneta, en un auto a través de las calles. Lo hicimos en lanchas y él lo describía de una manera realmente drástica. A ver. ¿Por qué no te pasan a tu nombre? Porque estos son los lugares bajos de nuestra comunidad. Este es parte del barrio María Auxiliadora. Acá viven aproximadamente todo a lo largo de este sector 35 familias. Este es el momento más crítico. Lógicamente da mucha pena todo esto y realmente es impotencia porque no está dentro de las manos de la Intendencia poder solucionar estos problemas. Pero el Ministerio de Obras Públicas tiene en sus manos solucionar este problema. En ese trayecto que hicimos de Loreto acá nos encontramos con dos puentes que claramente se ven que se empezó, pero que ahora no lo paredí. ¿Qué pasaron con esos puentes? Bueno, esos puentes fueron adjudicados en diciembre del año 2014. 10 puentes que tenían que hacerse desde el trayecto Loreto, Paso Barreto, Jubañandú, Puenteciño, 10 puentes. Se había adjudicado una empresa que se llama Covipa. Y bueno, y tuvimos muchos problemas de atraso. Algunos puentes fueron terminados, otros no fueron terminados. Y bueno, y a consecuencia de la falta de terminación de los puentes es lo que justamente ahora estamos sufriendo. Si nosotros no teníamos el atraso en la construcción de estos puentes, hoy día nuestro único problema sería el río Aquidabán. Hoy día solamente sería el río Aquidabán. Y ahora tenemos el problema, Laguna Penayo, Laguna Espejo, los lugares que ustedes pasaron. Inclusive falta la terminación del primer puente, que está todo el puente, falta cargar la cabecera, que es Laguna Tallí.
Esta es una primera parte de esta nota, de esta conversación con el intendente Piccinini en particular, porque luego el ir recorriendo los barrios nos mostraba de alguna manera que había gente que todavía estaba tratando de cuidar lo poco que tenía. Viviendas que estaban plenamente abiertas y el intendente explicaba por qué puertas y ventanas estaban abiertas en general. Un recorrido que impacta y que les invitamos a ver a la vuelta de la pausa de alguna manera, pero sobre todo lo que mencionan respecto, Ricky, a la falta de infraestructura es también una dejadez por parte de autoridades históricamente. Sí, absolutamente. El intendente decía, estas cosas son predecibles y se pueden evitar. Si se puede evitar, quiere decir que se puede tomar medidas o acciones que puedan realmente permitir que no se llegue a esta instancia, a esta situación crítica, como él lo decía, la situación más crítica en los últimos años. En el 2016, después de 13 años, se había dado la última gran inundación y ahora 2019, la que él califica como la más crítica. En el siguiente recorrido y a la vuelta de la pausa veremos cómo recorremos la ciudad propiamente y que no confunda que estamos en lancha como que estamos muy lejos de ahí, sino que estamos haciendo un recorrido por dentro de Paso Barreto y vamos a estar viendo inclusive gente que entra y sale a su casa como si fuera que está todo seco, pero está completamente inundado. Vamos a hacer nosotros la pausa, son las 9 de la noche con 13 minutos. A la vuelta de la pausa seguimos con más de Paso Barreto en esta edición especial de AAM. 21 con 17 minutos, estamos en vivo a través de Noticias Paraguay haciendo AAM. Vamos a continuar hablando de Paso Barreto. Continuamos en este viaje que hicimos a través del equipo audiovisual, el equipo periodístico de AAM. Pero haciendo un poco un recuento de qué tuvimos hasta ahora, Ricardo. Así, ustedes llegaban a Paso Barreto. Sí, esto es básicamente lo que se ve del trayecto que logramos hacer para llegar hasta Paso Barreto. Lo que usualmente debería ser un recorrido de, supongo, no más de 2 horas de trayecto, sí, si las condiciones están dadas para hacerlo. Nos tomó a nosotros hacerlo en casi 6 horas, entre que pasamos algunas partes con la camioneta, otras partes que deberíamos ya dejar la camioneta de lado, dejarlo en un lugar, subirnos a una lanchita y de ahí empezar el trayecto en agua, que después éramos remolcados por un tractor, después volver a subir otra vez a una lanchita, después ir en una camioneta otra vez remolcado, después otra vez en la lanchita, era así como intercalado hasta llegar a Paso Barreto. Y después, por supuesto, al volver a hacer el mismo itinerario, pero ya de noche. Así mismo, y decíamos, así de difícil fue llegar con tractor, con una camioneta que ustedes veían recién, preparada para caminos difíciles, con una deslizadora, lo que será salir en caso de que alguien que esté allí adentro necesite algo urgente que solo pueda tener en la capital, que solo puede tener en la capital departamental, lo difícil que ha de ser salir. Imagínense en una situación de urgencia que pueda tener alguien, algún habitante de esta ciudad. Si esto nos costó entrar, imagínense lo que ha de ser salir. Bueno, finalmente llegamos a Paso Barreto y nos encontramos con testimonios de personas que, digamos, nos hicieron dar cuenta un poco de cómo es la vida y qué tan lejos estamos de algunas cosas, qué crueles somos cuando hablamos de números, estadísticas frías, o cuando nuestros problemas parecen ser tan pequeños como alrededor de problemas que tienen ellos allí, que tienen que edificar su casa, tienen que establecer su vida, viene un día el agua, se lleva todo por delante, tienen que empezar de vuelta. Nos hablaban de sueños, y bueno, todos tenemos sueños. El sueño que tiene Renato es de tener energía eléctrica en su casa. Tener solamente energía eléctrica y que algún día sus hijos puedan acceder a una educación de calidad, pero ya fuera de Paso Barreto, que salgan algún día. Nos decía Cristina, no quiero que ellos sufran lo que nosotros estamos sufriendo. Cosas tan básicas como esas, decíamos, energía eléctrica, agua potable, una educación de calidad, un momento o una casa donde si llueve no te entre con goteras o no te mojes mientras estés durmiendo, o si se sube las aguas o la inundación sube, no te agarre toda la casa como que vos tengas que tomar medidas de mover la cocina, como nos decía incluso Renato, nosotros tuvimos que mover acá porque ya estaba sobrepasando el nivel del agua. Entonces esa clase de cosas que son básicas para todos nosotros y que en un momento decíamos, si nos ponemos a pensar en lo que estábamos preocupados esta semana, Enrique, o en lo que estábamos debatiendo esta semana, al llegar ahí te olvidas de absolutamente todo y decís, ¿de qué es lo que me estaba quejando? ¿De qué es lo que me estaba preocupando yo si esta realidad es absolutamente diferente a la que yo vivo? Totalmente, y siempre se habla, y decía Santiago hace rato, localidades hacia el norte, cuando nos vienen malas noticias por el tema EPP, etcétera, etcétera. Y una frase que tantas veces utilizamos, la ausencia de Estado. Es una zona donde no hay Estado.
Bueno, esta es gente que vive en la ausencia del Estado. Preguntémosles a ellos lo que es que no haya estado en ese lugar, digamos, que tengan que arreglárselas, mover las cosas, veamos las casas abiertas, porque el agua puede entrar en cualquier momento y puede romper todo lo que hay, lo poco que tienen, no tener servicios básicos. Vos recordabas lo de la Constitución Nacional, no tener agua, no tener luz. Estar tan lejos de todo, tener que tomar un montón de vías que son económicamente muy costosas para poder salir a buscar algún servicio urgente de Paso Barreto. Bueno, eso es un poco el tema de la ausencia de Estado, lugar donde el Estado no llega, ni siquiera para lo más básico, de lo más básico que puede necesitar una persona para vivir. Y le preguntaba a Renato por qué es que le cortaron la luz. Él nos decía, tenemos una deuda de 200.000 porque la luz, o la cuenta de la luz estaba a nombre de mi mamá, que ya falleció hace 9 años y hace 3 años que no me están pudiendo hacer el cambio de nombre. Yo me fui a solicitar que cambien a mi nombre y no lo están pudiendo hacer. Le pregunté si hizo el cambio y él me dijo, sí, yo me fui a hacer, pero por alguna razón no están queriendo hacer el cambio. Yo tengo esta deuda de 200.000 guaraníes que a veces tengo para pagar y cuando me voy a pagar ya no puedo gestionar la transacción y estoy sin luz ya hace 3 años. Un servicio absolutamente básico con el que ellos lastimosamente no están pudiendo contar. Cuando un trámite acá nos cuesta, no sé, tomar un ómnibus y llegar en media hora o hacerlo por internet, por el teléfono celular. Bueno, imagínense lo difícil que debe ser para ellos hacer ese trámite. Porque tienen que ir hasta Concepción, tienen que salir de ahí. Tienen que salir y vieron lo que nos costó entrar. Bueno, continuamos este recorrido con el intendente, Ricardo. Sí, en esta segunda parte del recorrido con el intendente Bruno Piccinini, lo hacemos ya adentrándonos un poquito más a la ciudad, pero adentrándonos en lanchas, recorriendo incluso casa por casa, viendo la gente que llega hasta su casa para buscar alguna pertenencia que dejó ahí, o inclusive nos decía el intendente, hay gente que de hecho viene y vive normalmente porque les cuesta desprenderse de su casa. Y esa es la realidad que vamos a estar viendo ahora en esta segunda parte del material. El colegio está inundado, tenemos un solo colegio acá en Paso Barreto. Y las 2 escuelas, una estamos utilizando como albergue y la otra también creo que hay algunas familias ahí que le hemos trasladado porque está un poquitito más alto también ahí. La primera inundación fue cuando yo asumí, la primera inundación. Esa fue la inundación que hubo después de casi 12 años después hubo. Después de muchísimos años vino la inundación. Y después casi cada año teníamos, inclusive llegamos a tener en un año 2 inundaciones. Este es el cementerio. Tenemos un barrio nuevo, está un poco difícil nomás llegar ahí, che. Está un poco anegado, che. A la puta. Ya quiero pecar, lleve, Emilio. Ya quiero pecar, lleve. Ya quiero pecar, lleve. A ver, a la derecha llegué. A Moité, ya a pecar, ya sea Moité. Acá el camino principal, ¿cuál sería? El empedrado. El empedrado 1 y después el que está frente a la municipalidad al otro lado. Ese sería el camino principal. ¿Para de calle, Emilio? Pero si usted no puede ver, Emilio. Las casas. El barrio San Salvador. ¿Y todas las familias que fueron afectadas acá, dónde fueron? Y a la casa de sus parientes, en los lugares más altos o en la escuela, en la seccional, en la capilla también hay. En la municipalidad creo que hay 1 o 2. ¿Siguen buscando cosas de su casa la gente? Buscando cosas de su casa la gente. Te das cuenta que todas las casas están abiertas. Eso es porque si no va a romper todo lo que hay. Y durante casi 13, 14 años nosotros no tuvimos inundación. No tuvimos casi inundación, entonces eso hizo que mucha gente venga y se instale acá en un lugar bajo, Peamoa, etc. A pevente Emilio porque moite hoy peitaina. Hoy peitaina a pevente ya yuja. Ella yere también.
esas que están allá atrás también está todo inundado. Todo inundado. Una cuadra más es la calle principal. Acá enfrente mismo está la escuela. No quiere abandonar a la gente de su casa. Hasta el último, espera. Después nos queda el problema para arreglar los caminos. Con recursos municipales donde hay por y ayuda. Por acá nosotros salimos, por acá. Y seguir derecho acá. Y a la derecha, ese es el antiguo camino que usaban. Ese es el Paso Barreto. Ahí estaba el Paso Barreto. Estos son los primeros pobladores. Y acá vivía la gente. Ese es el acceso que va, donde está la iluminación, que va, esa es la playa municipal. Es la única playa iluminada del departamento de Concepción que nosotros teníamos allá. Se iluminó totalmente. Imagínate por la altura. Y ahí derecho te va. Y ese es el camino viejo del Paso Barreto, donde el Mariscal López alguna vez dice que cruzó. Mucha de la gente de acá ya se mudó justamente por este problema de inundación. Se fueron a la zona más alta. Pero hay gente que ni a cañonazo le quita. Qué terrible ver esta última imagen donde el propio intendente trataba de guiar de alguna manera a quien conducía esa lancha, diciéndole, este es el barrio, esta es la calle, este es el camino, este es nuestro cementerio, decía, y estaba plenamente bajo agua, o la escuela en el momento en el que pasaban, o pobladores, Enrique, que entraban hasta la mitad prácticamente, pero estaban frente a su casa, metidos en agua, tratando de cuidar lo poco que tenían, mientras el resto de su familia está en lo de algún familiar. Sí, increíble, porque encima decía el intendente, y veían así ahí una casa toda abierta, decía, las casas están abiertas, porque si no la presión del agua rompe todo. O sea, imagina, y pónganse un ratito allí en ese lugar, tener que decidir si ya es momento de abandonar la casa o no, qué más vamos a esperar, hasta cuándo, hasta dónde tiene que llegar el agua. Una vez que ya no soportan, allí abandonan sus casas, pero tienen que dejar todo abierto. Imagínense lo que es dormir en otro lugar sabiendo que tu casa está toda abierta, con todas tus cosas adentro. Por eso es que a primera hora del día van, se sumergen, la mitad el cuerpo llega hasta la mitad le llega el agua para poder ir a revisar y cuidar un poco sus cosas. Hacer un poco de guardia, por más que eso conlleve estar nadando allí en estas aguas. Increíble y de terror la forma en que viven estas personas cuando se inunda todo y eso que ocurre una vez cada un año o cada 2 años. Esta es la historia que queríamos traerles hoy. Lejos de esa inmediatez, como bien decía Enrique hace rato, nos lleva a reportar números, cifras, estadísticas de qué cantidad de gente o qué cantidad de familias se pudo ver afectada por esta situación. Trajimos historias y eso es lo que queríamos recorriendo Paso Barreto. Nos vamos, Enrique. Nos vamos. Muchas gracias a la gente que nos siguió y pueden tener las repercusiones, las reacciones y los materiales también en las redes sociales. Y gracias por acompañarnos.